Gracias nuevamente por estar con nosotros en Conocimientos TV. Realmente estamos muy agradecidos porque a manera que ha pasado el tiempo, hemos recibido muchos mensajes de apoyo y de seguimiento en nuestras redes sociales y eso nos da bastante ánimo para continuar. Sabemos que la producción de este programa es porque de alguna manera, como su nombre lo dice, conocimientos es transmitir eso, es precisamente de alguna manera poder transmitir diferentes temas y poder compartir experiencias, anécdotas y todo lo que en algún momento alguien puede tomar como un patrimonio más para su conocimiento. Y eso es lo que intentamos hacer cada vez que se produce un programa de Conocimientos TV. El día de hoy me siento muy honrado porque me tengo aquí en la producción Conocimientos TV la presencia de dos personajes que van a hablarnos de sus vivencias, algunas experiencias, anécdotas, y vamos a sonreír, vamos a platicar, y desde ya, bienvenido Orestes y Armando, Orestes Machado y Armando Trujillo. Bienvenidos chicos, ¿cómo han estado? Bien, todo bien. Un placer estar acá con ustedes. Como yo sé que se pelean por el micrófono, ¿quién cede el tiempo o yo al azar selección? No, más que yo, entonces que empiece él mejor. A ver. Bueno, eso depende del tema, ¿eh? Eso depende del tema. Bueno, aquí vamos a romper un poco el guión y vamos a tratar la manera de que conforme se vaya dando la plática vamos a ir conversando. Y desde ya también los invitamos a ustedes para que nos inviten, ya conocen nuestras redes sociales, el número de teléfono que ponemos a su disposición para que ustedes nos escriban y nos hagan sus comentarios. Una pregunta desde ya. Primero para Orestes y luego para ti, y es originario de Cuba, ¿verdad? Así mismo es. Entonces, ¿cómo fue tu llegada a Guatemala? ¿Cómo fueron los planes de Dios en eso? Bueno, para hacer la historia corta, yo decidí salir de Cuba por una situación personal y me mudé a España. En España estuve viviendo unos 13 años aproximadamente. Y debido a ciertas circunstancias personales, comencé a orar. Estuve un año orando, bueno, digamos que con el alma en la mano. Cuando uno tiene necesidad, clama con fuerza. Y comenzó a perfilarse aquello de vete a Guatemala. Entonces Armando es testigo de ello y parte de ello también, protagonista de eso. Porque de pronto empecé a sentir la confirmación de que sí, que tenía que ir a Guatemala, pero mi yo interno, mi hombre carnal decía que no. Y ahí estuve un año contendiendo con el Señor, literalmente, hasta que se hizo evidente. Y entonces decidí obedecer y venir a Guatemala, que ha sido una tierra bendita porque ha sido el lugar que Dios ha escogido para sanarme, para restaurar mi vida espiritual en primer lugar y bueno, y también personal. Aunque no ha llegado la idónea, todo se ha dicho. Pero realmente sí, es así. O sea, Dios me trajo a este país. El propósito, que entiendo, el propósito primero de ellos fue restaurarme. Y bueno, en el área de servicio y todo eso, pues ha sido magnífico, ha sido extraordinario. Claro que sí, para ser justos. ¿Y el tuyo? En el caso mío, ¿cómo vine yo? Claro que sí. Nadando, por eso tengo... No, yo vine hace 15 años a esta nación hermosa y ya soy más guatemalteco que muchos de ustedes. Número uno, porque he visitado todos los departamentos y he comido todas las comidas. Todavía no creo que alguien de ustedes me gane. Pero estoy muy feliz porque vine a una tierra que fluye leche y miel. Y muchas veces no se mira desde ese punto de vista. Definitivamente. Siempre hay quien viviendo en una nación tan hermosa como la que es Guatemala, nuestro hogar prácticamente. Estoy casado con una chapina, tengo dos hermosas princesas, mitad cubano, mitad chapina. Pero estoy feliz. Vine precisamente a una actividad musical cristiana, ya que somos hijos de pastores tercera generación y bueno, me fascinó Guatemala. No me quedé. Regresé a Cuba y volví a ingresar en el país y me enamoré de una nación que busca a Dios, una nación en la cual hay
una riqueza increíble, sobre todo de la parte humana, ¿verdad? La parte humana, la educación de ustedes fue algo que me cautivó mucho, cómo se tratan. Y nada, hace 15 años que estoy acá y no creo y no pienso irme tampoco. Excelente. Bueno, eso también inmediatamente me hace pensar algo y lo que tú decías, el hecho de poder tener una nación bajo este esquema. Obviamente, pues no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? No podemos tal vez dejar de lado el tema puramente, pues obviamente político, y es que es una nación, pues obviamente con un pensamiento diferente al que ustedes dejaron. ¿Me puedes hablar un poquito sobre eso realmente? Porque no es lo mismo que tú lo veas por noticia que alguien haber vivido ahí, porque eso nos va a desprender otro tipo de preguntas que ya me están llegando al teléfono que ponemos a disposición. Si me puedes, tú, Orestes, hablarme un poquito, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu parte adolescente allá bajo ese sistema y luego compararlo con este sistema? Mire, realmente las comparaciones desde el punto de vista político, entendidas puramente así, son un poco frías, son un poco esquemáticas. La gente suele tener una noción o una información teórica acerca de lo que supuestamente es el socialismo y los regímenes totalitarios. Y otra cosa es vivirlo, es precisamente lo que usted dice. Armando tiene una frase que yo creo que cualquier chapín puede entender. El capitalismo tal y como lo conocemos, o esta sociedad, la sociedad acá en Guatemala, para no generalizar, es cierto que es corrupta. Es cierto que la clase política es corrupta. Aquí no, en España también. Claro, Y en todo el Estados mundo. Unidos y en todas partes. Y la corrupción es cruel. La corrupción hace que las instituciones no tengan los fondos necesarios. La corrupción, bueno, ya sabemos los males de la corrupción. Pero entre la corrupción de una socialdemocracia como esta y un régimen y los efectos del totalitarismo, Armando acuñó una frase que me encanta. Yo prefiero comer. Y esto parece una exageración, pero acabo de estar 9 meses en Cuba. Llegué a visitar a mi madre en marzo y obviamente cerraron el país por la pandemia. Y en 9 meses tuve que revivir precisamente toda esa infancia, toda esa adolescencia que fue dura. Claro que sí, te tengo que interrumpir. Sí. Está muy interesante tu respuesta, pero vamos a ir a una primera pausa Ok, sin y problema. no vayan a moverse de ahí porque qué interesante esa respuesta. Gracias, estábamos nuevamente conversando acá con Orestes y Armando Trujillo. Y Orestes, yo le puse pausa a lo que tú estabas conversando porque me parece muy interesante esa respuesta y quise en este segundo bloque que te extendieras un poquito más. Tú decías que reviviste eso de alguna manera otra vez esa experiencia vivida. ¿Cómo fue Exactamente. eso? Miren, para ejemplificarles con algo que recuerdo vívidamente de mi adolescencia. En los años 90, bueno, comenzó una crisis en Cuba luego de la desaparición del antiguo campo socialista europeo, que hasta estos días no ha cambiado. O sea, la economía cubana, la realidad económica cubana es cruel, es francamente surrealista y muy cruel. Y yo recuerdo claramente, y esto se lo digo como testimonio a los hermanos, hoy en día hay un muchacho, alumno nuestro, Roberto, es pastor en Houston. Y un día le pregunté qué fue lo que lo llevó a él a esa decisión de ser pastor. Y me dice, no creo que no lo recuerdes. ¿Qué cosa, Roberto? Dice, ¿no recuerdas que tú me dabas clases y me decías, Roberto, tengo hambre y no tengo dinero? Y salíamos a la calle y aparecía el dinero, en la calle, en el piso. Y lo digo con cierta emoción también, salir rumbo a la iglesia los domingos y decir, Señor, tengo hambre. Y encontrarme una naranja en el suelo y comérmela.
Lógicamente, Armando lo vivió de otra manera. Él estaba en su casa, estaba rodeado de su familia. Yo estaba a 170 kilómetros de mi casa, conviviendo con mis compañeros en una escuela, Becado. becado ahí, y la situación era tremenda. Y era una situación, era nacional, o sea, la inflación se disparó, no había comida. No había comida. Eso se lo digo a la gente. Acá, por pobreza, la gente puede vender un melón en una esquina y nadie viene a quitarles ese melón, esa fruta que están vendiendo. Su tortillita, su Coca-Cola, su pequeña tiendecita, que parecen cosas que uno las relaciona a bajos ingresos, pero tiene la oportunidad, tiene la libertad de emprender, tiene la libertad de esforzarse y con el favor de Dios mejorar en la vida. Interesantísimo, créeme lo que, por eso es que decidimos de alguna manera hablar un poco de esto y no como hemos aprendido en esta casa tan linda, no es como para manipulación del alma, sino es una experiencia total y absolutamente vivida. Claro. Pero tú querías también comentarnos Sí, algo, Armando. yo recuerdo una anécdota cuando llego aquí a Guatemala que me llama mucho la atención y se las quiero compartir. Mi sueño a la hora de salir de Cuba simplemente era llenar una carreta de comida, donde quiera que fuera, al país que fuera. Yo dije, el día que yo viva fuera de Cuba, yo tengo que cumplir ese sueño, llenar una carreta de comida. Y recuerdo que una amistad cuando estoy acá en Guatemala me llevó a PriceSmart. Y cuando yo entro a PriceSmart por primera vez, yo digo, ¿qué es esto? Que, o sea, yo no, yo no entendía, para mí fue un shock mental. Y bueno, en efecto, la persona me permitió entrar con su membresía, me acompañó. Y recuerdo que yo no llené una carreta, yo llené 2 carretas de comida. Y después que lleno las carretas de comida, literalmente me puse a llorar. Porque me di cuenta que para mí era un sueño, lo que era un sueño para mí era algo tan normal para ustedes. Algo que ustedes viven en la vida cotidiana. Obviamente no siempre se puede llenar 2 carretas de comida, más con esta situación obvia de pandemia que estamos viviendo, pero siempre que hay trabajo, hay remuneración por el trabajo. Si vamos a poner a analizar estándares, por ejemplo, de salario mínimo como lo hay acá, que son $350 aproximadamente, y el salario mínimo en mi país, que son $10, empezamos a establecer diferencias abismales. Claro. Y yo recuerdo que cuando empiezo a llorar, una señora se me acerca, ¿por qué estás llorando? ¿En qué te podemos servir? No, es que yo no estoy llorando de tristeza, yo estoy llorando de alegría porque pude cumplir ese sueño. Después entendí que los sueños de ustedes acá son otros tipos de sueños, como comprarse un carro, como ejercer una carrera universitaria, sueños más grandes que simplemente llenar una carreta de comida. Pero eso marcó mi vida de una manera sobrenatural y yo lo cuento, yo sé que marca vidas esto que estoy diciendo porque creo que entramos a un modo de agradecimiento, ¿verdad? La palabra agradecimiento para mí es fundamental y entramos a un modo de agradecimiento en el cual nosotros tenemos que entender que la Biblia es clara cuando dice, dad gracias por todo. Y muchas veces ustedes no se dan cuenta como sociedad guatemalteca lo que tienen y hacen lo contrario. O sea, se quejan, como dicen nuestros líderes. En vez de ser una alabanza, es una quejabanza todo el tiempo. Pero, ¿por qué queremos compartir estas anécdotas y estas vivencias más que todos? Porque nos ayuda a entender que si Dios tiene el control de todo, Dios está en el trono, Dios tiene el control de todo y nuestra vida siempre va a caminar bajo su voluntad. Así que eso es lo que quería compartir. Absolutamente, Armando. Y de hecho, te sé decir que pues detrás de esto que es la producción de un programa, siempre pedimos que pues como todos sabemos que un Dios todopoderoso lo tiene debidamente milimetrado y tiene un esquema de cómo trabaja Él. Y ¿sabes cómo fue todo esto, Armando? Yo sé que ustedes son los invitados, son los que tienen que hablar, pero yo quiero también aportar algo. Yo conversaba con la gerencia de producción del canal y no lo quiero decir como una mera jactancia, sino que pues lo quiero decir porque realmente tengo que darle las gracias a Dios y quien se lo merece todo. Y yo le compartí a él en un momento de plática y todo, yo le dije a él, yo tengo
tal vez no se le puede llamar costumbre, porque si es costumbre no sirve, sino que tengo como una actitud, más bien la quiero tomar como una actitud. Yo le decía a él, fíjate que con mi familia, cada vez que salimos del supermercado, y ya yo tengo tres hijos, mi esposa, y tenemos la actividad de ir al súper y vamos en familia para todos contribuir pues a cargar todo y lo hacemos así siempre. Y una cosa que le quise compartir a la posición es que le dije, mira, cada vez que ya está todo en el auto, en el baúl, no movemos el auto sin antes en todos en familia decirle, Señor, Gracias. gracias porque tengo un mes más Exacto. para poder comer. Exacto. A raíz de eso dijo, bueno, yo te tengo una anécdota y te lo voy a invitar y aquí por eso aquí estamos, pero vamos a seguir conversando con Armando y con Orestes después de la pausa. Estoy aquí muy a gusto conversando con Orestes y con Armando, platicando de todo un poco, anécdotas y todo, pero también una de las preguntas que queremos hacerles es, salmistas, adoradores del Señor, ¿verdad? Ambos, músicos. ¿Y cómo ha sido tu incursión en la música, Armando? ¿Cómo es que empiezas tú en este caminar? Esos son muchos años ya. Eh, Tengo 46 años, aunque no lo noten ustedes, pero sí yo soy el que lo siento, ¿verdad? Pero empecé a la edad de 7 años en el conservatorio de Guillermo Tomás, un conservatorio que estaba en la zona que nos correspondía. eh, y empecé la carrera de trompetista, eh, ya a un nivel profesional, ya estudiando en el conservatorio, y pasamos el nivel elemental, el nivel medio. Trabajamos muchos años, sobre todo en el área, yo trabajé mucho en el área sinfónica. Orestes trabajó mucho en el área, que él va a contar también en el área de la música popular, pero también hacía sus trabajos de música clásica. Y bueno, para nosotros en nuestra cultura es una cultura de mucho estudio y de mucha preparación, ya que las carreras que más solvencia, y hablando de la economía, más solvencia económica muchas veces son tres elementales: el deportista, el doctor y el músico. Son las carreras en las cuales la gente se puede desenvolver un poquito e inclusive tiene oportunidades de poder salir del país legalmente, cosa que aprovechamos muchos de nosotros para expandir nuestro modo de vivir un poquito mejor. Y sí, tuve que estudiar 13 años largos de carrera y llevamos aproximadamente unos 38 años tocando el instrumento. Entonces, para no hacerlo muy largo, ¿verdad? Pero sí tuvimos una preparación bastante extensa, no solo en la trompeta, o sea, nosotros tocamos piano un poquito, nos damos historia de la música, unas ciertas asignaturas que hacen que la carrera musical sea algo integral. Nos enseñan a tocar la mayoría de los estilos musicales que existen. Y bueno, en mi caso hice un posgrado de armonía y una licenciatura acá en Guatemala, en la Universidad Da Vinci de Guatemala. Y hasta la fecha no tengo ninguna intención de parar de seguir estudiando. Número uno, porque la palabra habla claro cuando dice que debemos alabar a Dios conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y esa grandeza de Dios es tan elevada que aunque yo sea uno de los músicos que más se esfuerce, todavía queda bajito con respecto a su grandeza. Entonces mi mente no existe el parar de estudiar, porque Dios se merece lo mejor. Claro que sí. Definitivamente. ¿Tú también querías aportar algo de eso? Bueno, más o menos digamos que la trayectoria de la educación en Cuba es más o menos igual, ¿no? Uno sigue unos parámetros igual que Armando en otras escuelas, en escuelas diferentes. Y yo me desenvolví mucho más en la música popular. Y a Dios gracias, estamos súper agradecidos con el Señor, porque precisamente eso fue lo que Dios pues puso como respuesta a mis oraciones,
por el asunto económico que ya hablamos, para ayudar a mi familia y para poder mejorar, ¿no? Para que tengan una idea de la comparación, digamos que un neurocirujano, el mejor del país en ese momento, quizás ganase unos 30 o 50 dólares al mes. Y de pronto yo pasé de una situación como la que les comenté a cobrar 100 dólares por concierto. Entonces eso fue un cambio para mí brutal. Sin embargo, nunca, jamás olvidé de dónde venía y quién fue quien tuvo la gracia de poner sobre mí, ponerme en un lugar de trabajo que no merecía, por cierto, por diversas cuestiones, y un lugar donde pude sembrar el evangelio. O sea, eran orquestas de gente muy conocida, muy orgullosa, muy famosa en el país. Y el evangelio no era algo, nunca ha sido desgraciadamente algo mediático, por ejemplo. Claro. Esto que estamos haciendo en Cuba ocurrió hace unos meses y ocurrió con un señor leyendo un pasaje en su iglesia, en la Biblia, en la televisión. Ya está. O sea, el evangelio en Cuba es un evangelio valiente, es un evangelio para creyentes con carácter. Creo que la expresión es bastante descriptiva. En estos 9 meses que estuve, me emocionó mucho ver la iglesia organizándose, agradeciéndole al Señor por absolutamente todo y compartiendo todo lo que llegaba a la iglesia. 1 libra de frijoles, vamos a compartirla. Preocupado por el hermano, vamos a orar por el hermano, vamos al hospital, vamos a llevarle lo que haga falta. Busca, habla, mira a ver si, o sea, es emocionante volver a vivirlo. Independiente. Él tenía todo en común, como dice. Sí, y ver a la gente orando. La iglesia cubana es una iglesia de oración. Y, bueno, en fin, pero la música, pues, he hecho un poco de todo. Y Cuba es una isla muy musical. Perdón. Me estoy preparando para ofrecer una charla en el evento de trompeta más importante que hay en el mundo. Se llama ITG, sobre la trompeta en la música cubana. Y buscando las fuentes me sorprendo ver que ya en el siglo XVII hay un cronista que dice que cómo es posible que una ciudad como La Habana, que en ese momento estaba creciendo, o sea, incipiente, cómo es posible que en esta ciudad haya pianos por doquier, guitarras por doquier, la gente canta donde quiera. Entonces eso hace que nosotros heredemos una cultura no solo del divertimento, sino también del conocimiento. Transmitir el conocimiento generacionalmente y de respeto que tenemos por la música. O sea, la gente en Cuba valora la música, la respeta, la consume, pero desde muchos puntos de vista. Claro que sí. En Cuba es una carrera. Sí, Exactamente. eso por lo que estoy viendo, sí. Muy interesante y hay muchas preguntas que nos han ingresado al programa. Vamos por supuesto, a tratar de preguntar todas, pero si no, vamos a tratar de responder por medio de las redes. No te olvides de que nos puedes escribir, nos puedes también preguntar por medio de nuestras redes. Vamos a ir a una pausa y al volver vamos a seguir conversando con nuestros invitados. Seguir con nosotros en Conocimientos TV, una plática muy interesante con 2 salmistas que han estado pues compartiendo de sus experiencias y nos están diciendo sobre lo que es el amor por la música, lo que ellos de alguna manera, una cultura que abraza y vive la música. Como tú bien lo decías, es una profesión absoluta eso, ¿verdad? Y ¿Cómo están ahorita ustedes realizando? ¿Qué ha pasado? Yo sé que la pandemia ha cambiado la regla del juego, ahorita todo ha cambiado. Entonces, tal vez Armando, platícame algo, ¿cómo han estado? ¿Qué te estás dedicando? ¿Qué estás haciendo ahorita? Bueno, realmente la pandemia sí vino a afectar muchísimo la parte musical, secularmente hablando. No digamos en la parte musical eclesiástica, ¿verdad? Ujú. Pero gracias a Dios, yo creo que tenemos eso en común con Orestes, que los dos somos pedagogos del instrumento de la trompeta y es algo que nos apasiona. No es que lo hacemos porque no hay más nada que hacer. Sin embargo,
la idea de esa pasión por la enseñanza, por lo menos en mi caso, también creo que en el caso de él nos ha abierto bastante las puertas. Estamos enfocados todo el tiempo en lo que es la enseñanza de este instrumento. Ahora por este medio de las vías y las redes sociales, todas las diferentes plataformas en Internet, y nos estamos dedicando más a la enseñanza en este momento. Ambos somos profesores de la Universidad Da Vinci en este instrumento y también trabajamos de una manera particular en cuanto a clases personalizadas. Eh, Acabamos, por ejemplo, de crear unas aulas virtuales en la cual nosotros enseñamos la trompeta, pero ya de una manera grupal, y va un poquito más de acorde también, yo creo que con el presupuesto de algunos alumnos que a veces no tienen suficiente para pagar una clase personalizada. De ahí en fuera de las clases, igual producimos música, es lo que hacemos, producción musical, y más que todo también tenemos una mini empresa entre los dos que se llama Dunamis, que significa poder para llevar las cosas a cabo y lograrlas. Uno de los significados de Dunamis, ¿verdad? En el cual vendemos accesorios de instrumentos de viento, más que todo aceites, grasas, desinfectantes, todo que tiene que ver con el mantenimiento de los instrumentos. Y bueno, estamos enfocados en eso, en levantar esa mini empresa que tenemos, ¿verdad? Que gracias a Dios nos ha dado esa solvencia para poder en esta pandemia subsistir, diríamos, ¿verdad? Pero gracias a Dios estamos bien enfocados en lo que a música se refiere. Bueno, en la parte ministerial también, en el caso mío, yo estoy de pastor de jóvenes en la iglesia local donde estamos sirviendo, y también soy pastor adjunto al Ministerio General de la iglesia. Eh, es el llamado que tenemos en cuanto a la parte ministerial, y a veces cuesta un poquito llevar las dos cosas al mismo tiempo, pero tenemos esa ayuda de Dios y esas ganas de seguir expandiendo sobre todo el reino de Dios, que es a lo que nos mandó el Señor. Así que cedo la palabra a mi estimado hermano Orestes. Pues francamente poco tengo que añadir, ¿eh? Eh, Hablando de agradecimiento, creo que vivo convencido de que la formulación de estos productos que dice Armando es un regalo del Señor por haber obedecido y haber venido a Guatemala. Yo soy autor de 2 libros para el instrumento. Esos 2 libros han abierto muchas puertas. Con esos libros, gracias a Dios, he obtenido reconocimiento de mucha gente importante en el instrumento, mucho más importante que nosotros dos juntos. De recibir llamadas, de recibir invitaciones a eventos como este que les mencioné, de ir a congresos internacionales del instrumento, de obtener un reconocimiento que siempre se lo pongo a los pies del Señor, porque precisamente por la obediencia fue que eso llegó. Entonces, es muy importante, creo, como músico, y esto como consejo a los más jóvenes que puedan estar viendo, no olvidar nunca que la razón de todo lo que hacemos, el objeto de nuestra oración y la fuente de todo el conocimiento que podemos tener, sigue siendo Jesús. Así es. En lo personal, fui formado en una iglesia que se llama Liga Evangélica de Cuba, que siempre se nos dijo que el evangelio se vivía afuera. Recuerdo que el pastor decía: tráigame el ministerio que ustedes quieran, pero no me lo metan aquí dentro. Sáquenlo. Yo los quiero ver allá afuera. Entonces eso siempre me marcó. Creo que ha marcado mi vida, ¿no? Y vivo pendiente de eso, vivo pendiente de exportar el evangelio, ¿no? Fuera de nuestra área de confort. Y efectivamente, como dijo Armando, pues usamos la educación para eso también. Claro. Al menos en mi caso, yo tengo muy claro que junto con el conocimiento que pueda transmitirle a los alumnos, también está el aquello de recordarles ante cualquier situación de la vida: acércate a Jesús, contacta con Jesús. Ahí tienes la llamada directa que te puede cambiar la vida, ¿no? Y eso en algunos casos nos ha traído ciertos problemas, ¿no? Ciertos roces, ciertos de que me hablas y lo que sea, porque a veces me muevo
en círculos que de cristianos no tienen absolutamente nada, ¿no? O sea, yo pudiera contar en confianza ciertas cosas, pero no lo haré porque estamos en un programa de televisión, pero me ha tocado vivir situaciones extremas, ¿no? Y ahí estoy. Y recuerdo una vez, una situación determinada, no la voy a mencionar, de mucha violencia. Yo empecé a orar en el escenario donde estábamos y había un bajista dominicano que se dio cuenta. Yo empecé en las 4 esquinas a declarar, reprender, a hacer mi guerra espiritual ahí donde estaba. El único cristiano que había en esa situación. Una situación violenta, créanme. Y el hombre se me acerca muy, ¿qué estabas haciendo? Eso es brujería. Y le dije, no. Yo estoy orando por esto. Ah, que eres cristiano. Okay. Y bueno, hacemos de todo un poco, la verdad. Y ahí estamos. Veo que el tiempo se acaba, entonces debo pasarle la palabra a usted, maestro. Claro que sí, ¿no? Y es muy interesante lo que hablas y creo que son de las cosas que debemos de compartir en el programa de conocimientos, solo que por dirección del programa vamos haciendo una pausa, pero muy interesante, ponle pausa a eso que tú estás diciendo y vamos a seguir conversando al regresar. Seguimos hablando y creo que hay muchas preguntas de las que estoy seguro que los que nos ven quieren hacer llegar y los invitamos a que nos escriban. Ahí están las redes sociales y están también nuestro número que ponemos a su disposición para que ustedes puedan dirigir sus preguntas y aportaciones e incluso también experiencias. Seguro estoy que muchos que están del otro lado también se identifican con los dos siervos acá y poder conversar con ellos también. Y una de las cosas que no podemos dejar de preguntar, y sé que tal vez hasta cierto punto puede considerarse como algo polémico, tabú, pero yo creo que también debido a la madurez que ustedes tienen, tanto Armando como Orestes, yo creo que podemos hablar eso. ¿Y por qué digo esto? ¿O por qué voy a querer plantear esta pregunta? Porque tú decías algo, Orestes, de que estoy seguro que hay muchos chicos que nos están viendo, y claro que así lo es, pues. Entonces, en principio, ¿cómo poder empezar una carrera en esta área que de alguna manera, hablamos un poco detrás de cámaras, bueno, el talento lo da Dios, definitivamente, pero también empieza a haber en torno a esto una especie de eso, lo que se conoce como este medio, pues una fama, ciertas cosas que se pueden dar en torno, que no se pueden tapar, que no se pueden obviar, el que te estén invitando, contratando, y eso hace que uno de alguna manera podría perder la perspectiva, primeramente de quién es el que lo hizo el llamado, y dos, de poder mantener esa frontera tan sutil de uno poder ya convertirse en decir, es mi talento, o qué me lo dio. Entonces, ¿cómo pueden manejar esa parte, Armando y Orestes, que ustedes que han estado tanto tiempo en esto? No sé quién de los dos quiere empezar a... Solo déjame tiempo. Bueno, en todo esto hay 2 elementos que en lo personal, aclaro, o sea, no estoy intentando acá hacer un estudio teológico ni nada por el estilo. Hay 2 elementos que son fundamentales en un músico que sea cristiano o artista que sea cristiano. Uno es servicio y otro es agradecimiento. Porque antes que músicos, antes que artistas, somos hijos de Dios, comprados por sangre. Y entonces el estar agradecido al Señor por esa gracia insondable e increíble que no sé, es mucho más grande que nuestra capacidad incluso de analizarla a profundidad, crea en nosotros la necesidad de ser agradecidos con el Señor. Eso no quita que estemos cumpliendo aquellos que tenemos una profesión, o sea, que ejercemos el mundo artístico como profesión. Eso no quita la gran comisión. Claro. La gran comisión es clara, es id y predicar el evangelio. Entonces, platicábamos detrás de cámaras. Yo he conocido muchísimos artistas famosos o diseñadores de moda
Yo conocía, Giorgio Armani me vistió a mí para un evento, y ¿qué tal, maestro? No sé qué, o sea, a Luciano Pavarotti, Sting, Andrea Bocelli, toda esa gente conviviendo juntos. O sea, yo les comento a ustedes lo que he vivido en primera persona, es que la fama, esa vanidad construida a veces artificialmente por los medios, dicho sea de paso, le hace mucho daño a esas personas. Muchas de esas personas viven en soledad, viven con una ansiedad tremenda, tienen unas necesidades espirituales de todo tipo que es difícil concebirlas porque los medios nos venden una imagen de, qué sé yo, Lady Gaga con su oro encima y sus carros de lujo y su no sé qué. Y muchas veces la gente suele juzgarles encima de que su vida espiritual puede ser francamente muy difícil. Y cuando hablo de vida espiritual estoy hablando de todos los ámbitos de la vida. Yo soy, bueno, aquí hay varios nombres que no puedo mencionar por una cuestión de ética, ¿no? Pero logré predicarle el evangelio a gente llorando, gente que nunca en la vida lo vieron hacer en público, por el nivel de fama y de reconocimiento y demás. Y puedo poner y dar el testimonio de lo que el Señor hace con aquellos músicos cristianos fuera del entorno de la iglesia. Y aclaro, si el Señor lo llamó a usted para servir en su iglesia local, entonces hágalo con agradecimiento, hágalo con el corazón en la mano. Pero si el Señor, por un determinado talento que le dio o una oportunidad determinada, le da la oportunidad de predicarle el evangelio a gente muy necesitada, hágalo igualmente y hágalo con el corazón en la mano. La frontera es simple: agradecimiento y servicio, igual que cualquier otro trabajador de cualquier otra área en cualquier lugar del mundo. Si usted hace sillas, hágalas con todo el amor del mundo para servir al Señor y a los demás. Claro que sí. Entonces, nosotros pues vivimos eso. Esto es súper conflictivo, pero he vivido tanto, he recibido el escarnio del mundo por ser cristiano y de la iglesia por estar en el mundo. Yo lo he recibido en carne propia de gente que cruza la calle para no saludarme, porque el hermano está en la carne. Y no imaginan cómo vivo, no imaginan mi cabeza en la almohada todas las noches, no imaginan mis oraciones, no imaginan mi sufrimiento, el dolor que siento por ver a gente entregada a situaciones difíciles. Se está acabando el tiempo. Déjame cerrar porque no tenemos mucho tiempo con respecto a opiniones tal vez un poquito diferentes. La línea que divide todo esto tiene que ver con el llamado, ¿ya? El llamado para unos no es igual que otros. Si Dios te llamó a ti a ser un adorador, mantén una línea de adorador. Si Dios te llamó a ser un músico, mantén una línea de músico. Ahora, ¿cómo logro insertar las dos cosas? Sería la pregunta interesante, ¿verdad? ¿Cómo logro ser un músico completo desde el punto de vista técnico, profesionalmente hablando? ¿Y cómo logro ser un adorador al mismo tiempo? Es la pregunta interesante que tenemos que resolver acá. La idea es que muchas veces el trato, y por experiencia que tengo en este asunto de qué es lo que es la teología de la música, muchas veces el trato de Dios es diferente para las diferentes personas. Una lástima que el tiempo sea tan corto porque este es un tema que tiene mucha tela por donde cortar, Armando, ¿verdad? discúlpame, un acápite. El día que yo me convertí al evangelio, un profeta vino y me dijo: vas a servir al Señor de muchas maneras distintas. Ah, El llamado, yo no lo entendí en ese momento. Ahorita sí. claro que sí. No se muevan de donde está viéndonos, si está en su móvil o una tablet o donde esté, porque vamos a continuar conversando con Armando y Ari. Vamos a ir a una pausa nada más y vamos a volver.
Muchas veces el tiempo se hace corto con tan amena visita, con muchas anécdotas, pero ya casi para concluir el programa, y yo quisiera que entráramos ahorita, el obrero es digno de su salario, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces ahorita, un minuto para cada uno. No, díganos cómo los podemos contactar, Armando, Orestes, por alguna red social, algún número de teléfono, si nos lo pueden facilitar para poder nosotros también. Claro que sí, en mi caso me encuentran como Armando Trujillo Oficial, tanto en Facebook como en Instagram, y mi número de teléfono es 3024-4313. Estoy también en mi página web, también como Armando, www.armandotrujillo.com. Ahí me pueden encontrar y a la orden estamos. Claro que sí. En mi caso, pues igualmente me pueden encontrar en las redes, como, bueno, con mi nombre en Facebook y en Instagram igualmente. Y mi número, solo para WhatsApp, para asuntos de educación, es 3517-2599. Perfecto, ustedes ya anotaron los números de cómo pueden contactar a estos super máquina de lo que es la música, porque realmente es eso, ¿verdad? Bueno, la Es máquina esa hay que engrasarla un poco ya. Debido a la años no experiencia pasan por gusto. acumulada y todo. Pero quiero también seguir hablando y poder ya hacer alguna breve reseña y ya como a meramente de conclusiones. Dame unas conclusiones de todo esto que tú has vivido, Orestes, de lo que ya hemos conversado, lo que hemos vivido, ¿qué recomendarías tú? Porque sabemos que, como tú dijiste, no es lo mismo estar sentado en una silla que solamente yo por ahí en mis momentos de filosofar me acuñé una frase que dice así: es muy, muy, muy fácil criticar cuando ve uno actuar a alguien, pero aún es más difícil cuando uno está actuando y no ser criticado. Frase de Rafael Monroy. Pero va con eso. Dime, ¿cómo has vivido eso y cómo puedes recomendar esa parte? Yo creo que me repito si digo que la clave es obedecer. Buscar, orar, buscar el rostro del Señor y obedecer. La palabra de Dios es clara y el Señor a veces usa modos misteriosos. Creo que hay tiempo para dar el testimonio. ¿Sí? Miren, hay dos músicos cristianos, cubanos. Se llama Gerardo Hernández y Byron Ramos. Gerardo Rodríguez, perdón. Me va a matar. Y Byron Ramos. Esos muchachos se convirtieron al evangelio. Y uno de ellos le prediqué cuando trabajaba en La Habana en las orquestas. Trabajamos juntos. Y al otro lo introduje en el mundo de la música profesionalmente. Esos muchachos son cristianos, tienen una familia preciosa y un testimonio tremendo en sus vidas. Esos dos muchachos son músicos de Marc Anthony. Entonces, esos muchachos viven buscando la voluntad de Dios ahí donde estén y cómo ser útiles. Y voy a dar un testimonio. En Nueva York terminaron el Madison Square Garden de tocar y se fueron al hotel. Y resulta que la llave se desmagnetizaba y no abría. Bajaron 3 veces al lobby y la llave no abría la habitación. Y Gerardo dice, bueno, Señor, algo estás haciendo tú con esto. Ese, digamos, olfato que tenemos espiritual, ¿quiénes pretendemos que el Señor nos guíe en cada paso? Algo tienes tú con esto, Señor, muéstranos. La habitación era de ambos, o sea. Y sube un chapín a abrir la puerta, un cerrajero. Y la puerta, bueno, empezó a dar problemas. Encima de que la llave no abría, el cerrajero también tenía problemas para abrir la puerta. Y comenzaron a conversar. No me digas que son músicos de Marc Anthony, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, pero Gerardo, que predica más que Pablo, lo digo con conocimiento de causa, empieza a predicarle el evangelio. Y de pronto ese hombre se quebrantó y empezó a llorar. Pero a llorar tremendamente. Y cuando le preguntaron qué dice, usted me perdona, pero yo era pastor en Guatemala. Y yo me aparté. Yo perdí mi familia. Y esto que está pasando ahora, yo venía orando todo el día para que el Señor me lo haga. Nunca, jamás, señores, y como consejo, no menosprecien a cualquier persona en cualquier lugar del mundo que se ponga a los pies de Cristo a servir.
¿Dónde? ¿Cómo? Eso lo decide el Señor. Claro. Cabe aclarar acá que los llamados son diferentes. Ellos fueron Exacto. llamados a eso específicamente. No vamos, tampoco Sí, queremos lógicamente, causar una sí. confusión con los adoradores que ya están establecidos en nuestras iglesias locales, porque entonces, ¿tengo permiso para irme o no tengo permiso para irme? Es un tema un Sí, poquito yo pienso controversial. que el permiso primeramente lo da el Señor, el Espíritu Santo, Exacto. y luego están sus pastores. Yo pienso que debemos clasificar. Todo el mundo no va en la misma bolsa. Y esa clasificación me ayuda a entender que los llamados son diferentes. A muchos el Señor los llamó a ser adoradores, Exacto. no artistas, no músicos, desde el punto de vista de lo que estamos haciendo o hemos hecho en algún momento determinado nosotros. A otros los llamó a ser músicos con un propósito determinado. Entonces, cuando las cosas están claras, yo pienso que la visión personal de cada uno hace que yo pueda trabajar en esa visión personal. Muchos están en la iglesia y al final terminan fuera de la iglesia, cosa que no debería ser. Y muchos están fuera de la iglesia y al final terminan en la iglesia. Por eso es un punto muy difícil que lleva mucho tiempo para poder establecer tal vez algún parámetro que sea factible para todos y cuesta entenderlo desde ese punto de vista, Rafael, pero no queremos crear confusión. Lo que queremos aclarar es que hay músicos específicos que tienen una labor puesta por Dios y pienso que nosotros no deberíamos juzgar. Creo que la palabra correcta aquí es no señalar, ¿verdad? O sea, en el caso mío, yo toda la vida toqué música secular, pero Dios me llamó a tocar música cristiana. Pero eso es algo personal que Dios hizo conmigo, ¿ya? Algo personal. Yo no estoy diciendo que muchas veces cuesta entender, ¿verdad? Claro que sí. Yo recuerdo en una situación determinada, esta del escenario, que empecé, Padre, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Extraño adorar, extraño estar en la iglesia, ya no puedo más. Si este es mi llamado, ya dame un chance, ya esto no lo aguanto. Qué Lo linda recuerdo como si anécdota. fuera ahora. Qué precioso eso. Realmente quisiéramos seguir y hay para más que hablar, muchas preguntas nos han llegado y realmente queremos agradecer bastante primeramente el espacio acá, y luego pues el tiempo de Orestes, Armando, créeme lo que nos quedó, el espacio corto, creo que la producción, espero que por fin nos dé otro tiempo para volver a conversar y pues dar una continuidad a esto. Pero tú que nos ves y que has estado escuchándonos muy amablemente, te damos las gracias y lo que pretendemos en Conocimientos TV es aportar vivencias, experiencias, emprendimiento, como ellos claramente lo dijeron, en un país en el cual ellos vivieron bajo una forma de vida diferente. Ahorita acá pues se dedicaron al emprendimiento, lo están haciendo y lo han puesto a los pies de Dios y sabemos que esto definitivamente va a terminar en éxito porque definitivamente los que creemos en Dios, todas las cosas ayudan a bien, pandemia, no pandemia, el Señor tiene el control de todo. Les agradecemos, hasta la próxima.